y damos inicio a la sección de MB Enseñanza Profunda. Hoy vamos a estar tocando una doctrina muy criticada en el mundo cristiano, que seguramente cuando la pronuncie van a estar señalando con el dedo y me van a estar acusando de católico, así, de católico, porque vamos a estar viendo si la doctrina del purgatorio y la oración por los muertos, si es bíblica o no es bíblica. Vamos a estar viendo si en verdad viene de la Iglesia Católica, si ellos son los fundadores de tal creencia, o si esto ya era cosa antigua. Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta sección, Enseñanza Profunda. Así que vamos a dar comienzo a este estudio profundo de las Sagradas Escrituras para saber si es verdad esto del purgatorio, si es bíblico o no es bíblico. Ustedes van a estar conociendo ya la interpretación o la doctrina o el punto de vista de este ministerio con respecto a tal creencia de un purgatorio. Nosotros, Ministerio Esperanza para tu Vida y el programa Toda la Luz de la Palabra, cree en un tipo de purgatorio. Esperen, no lancen piedras todavía. Vamos a estar demostrando por qué creemos en un tipo de purgatorio. No digo que sea el purgatorio del catolicismo. Recuerden, un tipo, esa palabrita, tipo, hace una gran diferencia. Así que no piensen que soy católico por creer en un tipo de purgatorio. Ahora vamos a ver si es tan hereje como se cree, creer en un tipo de purgatorio y una intercesión por la gente que ya falleció, ¿no? Que ya murió. Así que vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ver los escritos bíblicos, canónicos, vamos a ir también a otros escritos también apócrifos, pero también se pueden ver como fuente histórica. Si ustedes no quieren ver estos libros apócrifos como inspirados por Dios, pero sí, muchos lo toman como fuente histórica. Así que vamos a ver si en la historia antigua, antes de Cristo, si se creía en un tipo de purgatorio y en un modelo de oración por los muertos, a través de los escritos apócrifos, que algunos de ellos no son apócrifos, pero vamos a ver si había una creencia, si esta creencia viene antes del catolicismo, porque muchos creen que esto viene del catolicismo, pero vamos a estar demostrando que esta creencia de un purgatorio viene antes del catolicismo. Por lo cual es un error creer que esta doctrina nació en el catolicismo. No es así y lo vamos a estar demostrando en este programa. Yo te voy a compartir un Power donde tú vas a ver los textos que vamos a estar tocando. Y ¿sabes qué? Estoy seguro que vas a cambiar la forma de pensar. Si tienes humildad en tu corazón, si en verdad quieres aprender las Sagradas Escrituras y no eres un fanático de tu denominación, sino que eres un fanático en el buen sentido de la palabra de la Escritura, vas a decir, epa, mi iglesia no cree en esto y la Biblia enseña tal cosa. Si tienes humildad, te vas a dar cuenta de la verdad. Vamos a arrancar con este estudio bíblico profundo. Aquí te enseño una portada que dice: el purgatorio y la oración por los muertos, ¿será bíblica? Vamos a verlo. No te cierres antes de empezar. Acércate a la Biblia como que tú no sabes nada. Este es un consejo que le doy a aquellos que quieren estudiar la Escritura. Te tienes que acercar a la Biblia sin ideas concedidas. Te tienes que acercar a la Biblia como diciendo: quiero aprender, a ver, yo quiero ver si en verdad lo que me enseñaron era bíblico. Voy a escuchar, voy a tener humildad y voy a escuchar. Si tú te crees humilde, tienes que escuchar entonces. Escucha este programa y fíjate los fundamentos que vamos a presentar. Y te darás cuenta si en verdad te han enseñado bien o te han enseñado mal. Vamos a la primera pantalla. La primera mención de un tipo de purgatorio aparece acá en Mateo 5, 21 al 26. Yo sé muy bien que este texto, los que están en contra de un purgatorio, lo interpretan todo literal. Y uno de ellos es Jaciel Rodríguez, que prontito vamos a hacer un programa y vamos a estar haciendo una crítica
a su estudio bíblico del purgatorio, ¿no? Que él dice que no es bíblico, y él cita este versículo y le da su interpretación, ¿no? Y él dice que este texto es todo literal, no habla de algo espiritual, dice él. Vamos a leerlo, dice así, Mateo 5, 21 al 26, dice: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jaciel Rodríguez, este es un falso maestro, la verdad que yo no lo puedo calificar de otra forma, cómo él manipula la escritura y da su interpretación privada siempre. Él dice que acá está hablando de un concilio, es decir, del Sanedrín, de los 70 ancianos que juzgaban los casos en Israel. Es decir, está hablando de algo terrenal, no está hablando de algo espiritual. Y estoy totalmente de acuerdo con Jaciel Rodríguez en este caso, porque el texto hasta ahora está mostrando algo de la tierra, literal. Siempre las parábolas son así. Cristo pone un ejemplo literal para mostrar algo espiritual. Un ejemplo de ello es la semilla de mostaza. La semilla de mostaza no es una semilla de mostaza espiritual. No, esta es una semilla de mostaza de la planta. Pero Cristo después relaciona eso y lo transforma en algo espiritual. La levadura que una mujer escondió en una masa y leudó, así es el reino de los cielos. La red echada al mar que agarra diferentes tipos de peces, así también es el reino de los cielos. Y así constantemente Cristo de algo literal lo pasa a un plano espiritual. Y en este caso es exactamente lo mismo, pero Jaciel Rodríguez dice que no. Bueno, vamos a ver si es así como Jaciel dice. El primer ejemplo es algo terrenal. El Sanedrín, exactamente, el grupo de ancianos, 70 ancianos de Israel, está hablando de un plano terrenal. Ahora va a pasar al plano espiritual, según lo que leo en la escritura. Pero recuerden que Jaciel Rodríguez, si no saben quién es, Jaciel Rodríguez fue el último video que hicimos de MB Exhortar. Le estuvimos corrigiendo del tema de los gigantes, de los hijos de Dios de Génesis 6. Ese es Jaciel Rodríguez, para aquel que no sabe, ¿no? Bueno, aquí tenemos un plano totalmente terrenal. El verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto está hablando de algo literal, dice Jaciel Rodríguez, no es un plano espiritual. Perfecto, vamos bien, estamos de acuerdo con Jaciel aquí. Pero después cambia a nuestro criterio el mensaje de Cristo. Ahora va a mostrar algo espiritual. Fíjate que dice el verso 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Después dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Según Jaciel Rodríguez, dice que el verso 26 también es algo literal. Es una cárcel con garrotes de fierro o con ladrillos, donde se mete a la gente que hizo algo malo. Entonces es algo terrenal. Lo que en verdad se enseña de este texto es que el verso 26 es algo espiritual. El verso 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿El juez quién es? El juez es Dios. Y el juez al alguacil. ¿Quiénes son los alguaciles? Son los ángeles. Y seas echado en la cárcel. Esta cárcel, ¿qué cárcel será? ¿Será el infierno? Del infierno sabemos que no se puede salir. En cambio, de esta cárcel donde te meten, tú puedes salir, pero tienes que pagar hasta el último cuadrante, tienes que pagar la deuda y podrás salir de esa cárcel. Por eso que de aquí se cree que habla del purgatorio. Pero vamos a ser honestos y vamos a dar también la información a la audiencia de que muchos no creen que el verso 26 sea algo espiritual. Vamos a suponer que no es algo espiritual. Vamos a suponer. Vamos a dar lugar a la duda, ¿no? Sería muy mal de nuestra parte decir: no, tenemos la verdad nosotros, y ni siquiera le damos oído, ni siquiera le damos la chance a otras interpretaciones. Pero yo les voy a presentar una prueba. El verso 26 habla de un plano espiritual, y yo le voy a presentar la prueba. Aquí Jaciel Rodríguez podrá
decir que es todo literal, que es arbitrario esto. Podrá decirlo Jaciel Rodríguez. Pero vamos a ver si en Mateo 18 existe la chance de transformar el último texto en algo literal. Si no está aquí el purgatorio, sí está en Mateo 18. Y le vamos a demostrar esto. Dice así, Mateo 18, verso 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Y aquí ya está diciendo Cristo desde el arranque. Mire que yo le voy a poner un ejemplo a ustedes de cómo es el reino de los cielos. Y el ejemplo lo voy a sacar de las cosas de la tierra, cotidianas que se vive. Y Cristo dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Este rey, ¿es un rey espiritual? No, es un rey de carne y hueso. Es una persona. El ejemplo que está poniendo Dios, Jesús, para explicar el reino de los cielos, es un ejemplo terrenal. Por lo cual, el rey, que quiso hacer cuentas con su siervo, es un rey de carne y hueso. No es Dios. Acá está hablando de un tema terrenal. Un caso, una escena, un acontecimiento terrenal, pone Cristo para explicar lo espiritual después. Aquí estaría de acuerdo Jaciel Rodríguez con respecto a esto. Que ese rey es un rey de carne y hueso. Y el siervo también es un siervo de carne y hueso, es una persona. Verso 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Estos 10.000 talentos no son pecados, es dinero. ¿Sí? Estamos de acuerdo ahí. Sigamos. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Esta deuda no era una deuda de pecado, era una deuda económica. Verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y siendo él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Esta cárcel, ¿qué cárcel es? ¿Es una cárcel espiritual? No, esto es una cárcel terrenal, con garrotes de hierro, con cerradura, es una celda, es como una comisaría. Sí, estamos de acuerdo que es un plano terrenal todo el que Cristo pone acá. El ejemplo es algo de la tierra, no es espiritual esto, es algo de la tierra. Pero para explicar algo espiritual, recuerden, es para explicar algo espiritual. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, tenemos las siguientes escenas, los siguientes personajes. Tenemos un rey, tenemos una persona que debe una deuda, tenemos una cárcel, ¿y qué más tenemos? Vamos a ver qué más tenemos. Yo le diría que anoten todo lo que estamos nombrando. Hay un rey, hay un siervo, hay una deuda, hay una cárcel. Ahora hay que transformar todas esas cosas en lo espiritual que Cristo va a decir. ¿Qué más dice el texto? Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Ahora tenemos verdugos. Tenemos 5 cosas en esta parábola que hay que transformarla a lo espiritual. Esta persona había sido perdonada, pero él no perdonó a su semejante. Por eso que dice el texto que este señor se enojó porque fue malvado. A él se le había perdonado su deuda, pero él no hizo lo mismo con su prójimo. Por lo cual dice el verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es decir, él lograba pagarle todo lo que le debía, entonces él era suelto. No quedaba eternamente preso, iba a ser suelto de la cárcel con garrotes y cerradura, una cárcel terrenal. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, díganme ustedes si el verso 35 lo podemos relacionar también a algo terrenal
o si el verso 35 ya pasa al plano espiritual. El verso 35 dice: así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre celestial, está hablando ya del plano espiritual, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Que también nos va a meter a una cárcel donde se puede salir, y parece que sí. Vamos a empezar ahora a agarrar los personajes de esta parábola y ponerlo en el plano espiritual. El rey, ¿quién era? El rey es Dios. El siervo que tiene una deuda, ¿quién era? ¿Quién era? Eras tú, era yo. La deuda, ¿qué representaba? El pecado. Los verdugos, ¿quiénes son? Son el ser que se encarga de dar el castigo. Verdugo, se puede poner otra palabra ahí en el diccionario Strong, también significa torturador. ¿Quiénes son los torturadores? Son los ángeles. Ahora hay una cárcel, y de esta cárcel se podía salir si vos pagabas la deuda. Entonces hay una cárcel espiritual donde tú puedes salir también, si tú pagas la deuda, si tú pagas el pecado. Esta cárcel que se puede salir no puede ser el infierno, porque del infierno no se sale más. Esta cárcel que se puede salir es el tipo de purgatorio de la Biblia. Aquí está el purgatorio. El verso 35 no se puede transformar a un plano terrenal, pasa a un plano espiritual. Y también hay una cárcel espiritual que tú puedes salir si tienes que, pero primero tienes que pagar todo lo que debes, todo lo malo que hiciste para salir de esa cárcel. Esa cárcel es el purgatorio. Ahora, con el texto de Mateo 18, que se ve aquí el purgatorio, entonces, en verdad, Mateo 5 estaba hablando de lo mismo. El verso 26 es un plano espiritual. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Consulta: ¿del infierno se puede salir? No. Entonces no es el infierno esta cárcel. Esta cárcel es como un lugar que te va a tener atrapado hasta que tú pagues lo malo que hiciste en esta tierra. Más adelante, de todos modos, vamos a demostrar cómo se interpretaba Mateo 5 en el primer siglo. Cómo interpretaba Mateo 5, 21 al 26 los apóstoles. Si en verdad lo interpretaban como Jaciel Rodríguez o no. Pero acá tenemos el purgatorio en el Mateo 18, ¿sí? Así como esta cárcel estaba, la cual retenía al deudor hasta que pagase la deuda, después era soltado. Así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros. Los va a meter a una cárcel si ustedes tienen pecados y no se van a ir de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Tienen que pagar, después se podrán ir de ahí. A esto le llamamos purgatorio. Vamos a continuar con otros versículos más que habla de una cárcel que se puede salir. Vamos a 1 Corintios 3 del 10 al 15. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A pesar de que has cometido pecados, vas a ser salvo igual, pero tendrás que pasar por ese fuego purificador, por esa cárcel que se puede salir, pero primero tienes que pagar lo malo que has hecho para poder salir de esta cárcel. Más adelante vamos a ver cómo los primeros cristianos, los famosos padres de la iglesia, cómo interpretaban el texto de 1 Corintios 3 del 10 al 15. Vamos a verlo también. Pero aquí tenemos versículos que hablan de un purgatorio, de una cárcel que se puede salir,
en el canon bíblico. Vamos a pasar a otros textos más. Vamos a ir a un libro que no está en el canon bíblico, el libro de Enoc. El libro de Enoc, para aquel que sigue este canal, lo hemos citado varias veces. En este ministerio consideramos que el libro de Enoc es un libro divino, inspirado por Dios. Lo citaron los apóstoles, lo citó Judas, tiene mucha evidencia que en el Génesis no se llega a mostrar, el tema de los gigantes, entre otras cosas más. Y vamos a ver también una información con respecto al purgatorio. Y acá nos vamos a dar cuenta que la idea de un purgatorio no viene del catolicismo, viene antes del catolicismo. Ya lo enseñaba el libro de Enoc. Por eso que Cristo tenía un tipo de purgatorio en sus enseñanzas y el apóstol Pablo también. Vamos a leer el libro de Enoc, capítulo 22, del 1 al 14. Dice así: desde allí fui a otra parte, a una montaña de roca dura. Había ahí 4 pozos profundos, anchos y muy lisos. 3 de ellos oscuros y uno claro. Había 4 pozos, pero 3 eran oscuros y uno solo era claro. Y había una fuente de agua en medio de ella, del pozo claro, ¿verdad? Y dije: cuán suaves son estos lugares, huecos y profundos, oscuros a la vista. Entonces respondió Rafael, uno de los santos ángeles que estaba conmigo, y me dijo: estos lugares huecos han sido creados con este mismo propósito, para que los espíritus de las almas de los muertos se reúnan en ellos. Sí, para que todas las almas de los hijos de los hombres deben reunirse aquí, y estos lugares han sido hechos para recibirlos hasta el día de su juicio, hasta su periodo señalado, hasta que el gran juicio venga sobre ellos. Vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael el vigilante y el santo que estaba conmigo: ¿de quién es este espíritu que está acusando y que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Y él me respondió diciendo: este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra, y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Entonces pregunté, observando todos los pozos: ¿por qué están divididos unos de otros? Acá agregó un comentario: muchas denominaciones creen que cuando uno muere se va literalmente al cielo rápido, y esto no es real, no es así. Cuando tú mueres te vas a un lugar de estos que nombra Enoc. Hay 4 lugares. No hay nadie que ha subido al cielo, solamente el Hijo del Hombre, dice la Escritura. Nadie ha subido al cielo, desde Adán hasta el día de hoy, nadie. ¿Cuándo van a subir? En la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga en su segunda venida, ahí recién. Mientras tanto, ¿dónde están las almas? Las almas se encuentran en estos lugares, en estos 4 pozos que dice el libro de Enoc. Ahí se encuentran las almas. Fíjate lo que dice sobre el primer pozo, el libro de Enoc. Dice que estos pozos estaban divididos. Si tú pones 4 dedos y mira que tiene 3 divisiones, ¿verdad? Tiene 3 divisiones. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque ahora va a hablar de eso. Vamos al primer título, dice: los 4 lugares de los muertos. Primer pozo. Este es el lugar donde van los que son martirizados por causa de Dios, como Abel. Dice el texto, en el versículo 9, estábamos en el versículo 8. Entonces pregunté, observando todos los pozos, por qué están divididos unos de otros, y continúa en esta pantalla. Dice: me respondió diciendo: esas 3 divisiones han sido hechas para que los espíritus de los muertos puedan estar divididas. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Esta fuente de agua viva, obviamente, es el primer pozo, que es claro, lleno de luz, ¿sí? Que decía al principio, que dice en el verso 2: había ahí 4 pozos profundos, anchos y muy lisos, 3 de ellos oscuros y uno claro, y había una fuente de agua en medio de ella. El primer pozo es ese, el pozo claro. Ahí van las personas que no han tenido una vida de pecado, estando en la fe, sino que han sido justos, han sido muertos por la causa de Cristo. Ahí está el apóstol Pablo, ahí está el apóstol Pedro, ahí están los profetas, ahí está Abel, en este pozo claro, porque han madurado en la tierra, han cambiado en la tierra,
y por lo cual se merecen entrar a este primer pozo. De este primer pozo después resucitan para el reino de los cielos. Cuando Cristo venga en su segunda venida, resucitan de ahí, recién resucitan de ahí los muertos. Tenemos el segundo pozo. Este es el lugar donde van la gente malvada que tiene como recompensa el lago de fuego y azufre. Acá van los incrédulos. Acá va la gente que no quiere saber nada con Dios, que no son hijos de Dios, que son malvados, dice así. Y así ha sido hecha esta división para los pecadores cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena, hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Entonces, el primer pozo va en la gente que en verdad ha cambiado de vida, ha mostrado madurez, ha tenido santidad, ha logrado un nivel de santidad que es digno de que entren al primer pozo. Después tenés todo lo contrario, los incrédulos, los que no creen en Dios, van a este segundo pozo. Nos quedan 2 pozos más, porque eran 4 pozos. Vamos a ver el tercer pozo. Tercer pozo, este es el lugar donde va la gente que necesita justicia por sus asesinatos. En el tercer pozo no muestra el libro de Enoc si en verdad es un pozo de cristianos asesinados o si es un pozo de incrédulos asesinados. Así como el brujo va a tomar un colectivo y alguien le roba y le pega un balazo y lo mata, puede ser que sea un pozo para esa gente, sí, que en verdad no conocieron de Dios. O puede ser también para el creyente que ha sufrido por la causa de Cristo y ha muerto por la causa de Cristo. Acá va la gente que no tuvo justicia y que ellos necesitan justicia por sus asesinatos en la tierra. El verso 12 dice: esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. Y el cuarto pozo, querida audiencia, habla del purgatorio. Fíjense lo que dice el cuarto pozo. Cuarto pozo, este es el lugar donde van la gente que creyó en Dios, pero que no llegó a corregir sus pecados en la tierra. De aquí podrán salir, pero tendrán que ser purificados antes. Dice así el verso 13: también ha sido hecha esta división para los espíritus de los hombres que no fueron justos, sino pecadores. Para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión serán compañeros en tal lugar. Pero sus espíritus no serán castigados en el día del juicio, ni resucitarán de ese lugar, porque no irán allí. Aquí está el purgatorio, acá está la cárcel que tú tienes que pagar hasta el último cuadrante para salir. Esto es lo que enseñaba Cristo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a leer el libro de Macabeos ahora, segunda de Macabeos. Para aquel que no lo considera como algo divino, como un libro inspirado por Dios, está bien, no lo veas así. Míralo como fuente histórica, como fuente de información. Para eso sí lo leen muchos, como fuente de información. Y fíjate que esta creencia de oración por los muertos, de un purgatorio, viene antes de Cristo, antes de que Cristo aparezca, y obviamente antes del catolicismo. Fíjate lo que dice el libro de Macabeos. Segunda de Macabeos 12, 38 al 45. Dice: luego Judas Macabeos reorganizó su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Como ya iba a empezar el sábado, se purificaron según sus costumbres y celebraron el descanso obligatorio. Al día siguiente, muy temprano, los soldados de Judas fueron a recoger los cadáveres de sus compañeros, gente muerta, compañeros muertos, para enterrarlos en las tumbas donde estaban sepultados sus familiares. Pero al recogerlos encontraron entre las ropas de los muertos figuras de dioses de Jania, lo cual estaba prohibido para los judíos. Así se descubrió por qué razón habían muertos. Dios los había castigado por la idolatría. Entonces todos alabaron a Dios, quien juzga con justicia y conoce todos los secretos. Verso 42. Además, le pidieron que perdonara por completo ese pecado que habían cometido. ¿Quiénes? Los muertos. Pero si están muertos ya. Le pidieron a Dios que le perdone los pecados. Dice: y como todos
habían visto lo que pasó con ellos, que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo aprovechó para pedirles que no pecaran ni ofendieran a Dios. También recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. ¿De quién? De sus compañeros muertos. Una intercesión por gente muerta estamos viendo aquí. ¿Se dan cuenta que no es creencia católica esto? Esto es antes del catolicismo. Dice el texto: hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no había creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Estamos viendo la oración por los muertos, querida audiencia, aquí, en el texto de Macabeos. Verso 45 dice: pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios le perdonara sus pecados. Acá estamos viendo que no es que muero y ya no hay más nada que hacer. No, vos morís y tus pecados pueden tener una oportunidad de perdón. Pero déjame que te explique algo muy importante, porque hay mucha mala interpretación de la creencia del purgatorio. Muchos no la quieren ver como bíblica porque no la entienden. Mira, al purgatorio va solamente la gente que creyó en Dios y que en verdad tiene un corazón que ama a Dios, pero que no ha podido vencer ciertos pecados en vida y mueren en ese pecado. Es como decir, un ejemplo. Imaginemos que tal persona, hijo de Dios, creyente, en algún momento comete un pecado, miente o le grita a su esposa, o comete un error doctrinal, y comete el pecado de herejía, y de repente le agarra un infarto en el corazón, no tiene la oportunidad de arrepentirse. Ese hombre va al purgatorio, y en el purgatorio tiene que purificarse, tiene que limpiarse de ese pecado para ser perfecto y poder entrar al cielo, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Se tiene que purificar en ese fuego purificador del purgatorio. No es el mismo fuego que el infierno, es un fuego purificador que te hace madurar y que te lleva a un grado de santidad, el cual tú deberías lograrlo en la tierra. Pero todo aquel que no ha podido lograr ese grado de santidad en la tierra, lo tendrá que lograr en el purgatorio. Al purgatorio no va la gente pecadora. No es que la gente pecadora se puede pasar para el lado de los buenos. El que fue pecador, ese está en un pozo que lo va a llevar al infierno. En cambio, al purgatorio entra la gente que es salva, pero que no llegó al grado de purificación en la tierra, ¿se entiende? Es decir, no quiero que crean que fulano fue un pecador terrible, no conoció de Dios y ahora puedo orar por él para que sea salvo. No, la oración por los muertos es la oración por las personas creyentes que murieron sin cambiar ciertas cosas en su vida. Hay cristianos que mueren sin dejar el cigarrillo, sin poder vencer el cigarrillo. Hay cristianos que mueren sin poder vencer la pornografía, pero lo que sí tuvieron una vida de lucha con eso, pero no la han podido vencer. Esas personas van al purgatorio. ¿Me explico? Esa es la doctrina del purgatorio, por lo menos transmitida por este ministerio. El catolicismo cree también lo mismo. No cree que los incrédulos se pueden pasar para el lado bueno. No, si fueron incrédulos se van a perder en el infierno. Solamente el catolicismo cree que los que van al purgatorio son los que murieron en un estado de gracia, habiendo aceptado a Cristo, pero que no llegaron a ser buenos hijos en la tierra, como les había dicho, y tienen una segunda oportunidad en el purgatorio. Pero son salvos, pero así como por fuego, como dice el apóstol Pablo. Vamos a seguir viendo qué más hay de esto. Vamos a ver la Didache ahora. Vamos a ver cómo la Didache interpretaba Mateo 5. Interpretación de los apóstoles de Mateo 5, 21 al 26. Dice así, Didache, capítulo 1, versos 5 al 6, dice: da todo lo que te pidan y no lo reclames después, porque el Padre quiere que se dé a todos de sus propias dádivas. Bienaventurado el que da según el mandato,
porque es inocente. Ay, empero, del que tome, porque quien tome por necesidad es inocente, mas quien no tuviere necesidad habrá de dar cuenta de por qué tomó y para qué. Le tomarán preso y le interrogarán de lo que hizo, y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el céntimo. De esto también fue dicho: ayudará tu limosna en tus manos hasta que sepas a quién la das. La iglesia primitiva interpretaba Mateo 5 en un plano espiritual, no como Jaciel Rodríguez lo hacía. Jaciel Rodríguez, la verdad, tiene una interpretación personal, nada que ver a lo que creía la iglesia primitiva. A mí, la verdad, yo me inclino a lo que creía la iglesia primitiva de estos textos, como ellos lo interpretaban, a creerle Jaciel Rodríguez del siglo XXI. ¿Quién es ese, no? Que solamente interpreta de forma privada y personal. Es el único que ve las cosas así. Él tiene que aceptar la interpretación apostólica. A ver, ¿qué más tenemos en este estudio? Que es un poquito largo, pero es interesante, ¿sí? Tenemos aviso importante. Las siguientes citas históricas que mostraremos de algunos supuestos padres de la iglesia no pretenden hacer ver a tales personas como ejemplos a seguir o que ellos guardaban la sana doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que son padres de la iglesia, pero para mí son herejes. Son personas que han cambiado los mandamientos de Dios, han violado los mandamientos de Dios, han cambiado la doctrina verdadera, la doctrina primitiva, le han cambiado estos supuestos padres de la iglesia. Que nosotros citemos a estos padres de la iglesia, no lo hacemos con el fin que ya te expliqué. No queremos que tú creas que ellos son siervos de Dios verdadero. Lo hacemos solamente para que tú veas que la creencia de un tipo de purgatorio ya era antiquísima. Estoy hablando del siglo II, padres de la iglesia del siglo II, siglo I. Fíjate que dice las siguientes citas históricas que mostraremos de algunos supuestos padres de la iglesia no pretenden hacer ver a tales personas como ejemplos a seguir o que ellos guardaban la sana doctrina, sino más bien para hacer ver a la audiencia que la creencia del purgatorio y la oración por los muertos es muy antigua, que los primeros cristianos creían en estas dos doctrinas, por lo cual no es de hereje creer en un tipo de purgatorio. Vamos a citar a algunos padres de la iglesia. Pero antes te quiero decir también que el judaísmo cree en un purgatorio. O sea, todos creen en un purgatorio menos vos, que sos protestante. Todos creen en un purgatorio. Fíjate la creencia judía. Dice el rabino David Ben Israel explica la creencia judía. El purgatorio es el lugar a donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron. Existen allí 7 niveles bien definidos, según la literatura judía, ¿no? En los cuales se hospedarán las almas de los pecadores, de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. Este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. La cantidad de tiempo que deberá permanecer el alma en este sitio purificador depende de las faltas cometidas. Algunos deben quedarse por espacio de 30 días, otros 60, 90 y 6 meses o un año. Esto es doctrina, creencia del judaísmo actualmente hoy. ¿Qué más tenemos? Purgatorio en hebreo se llama Gehinnom o Gehenna, según el Centro de Estudio Judío, Torah Emet. De acuerdo al Talmud, el proceso de purificación dura a lo más 11 meses. Por esa razón los judíos acostumbran decir al Kadish, oración de duelo, por 11 meses. Después de este proceso de purificación el alma se eleva. Esto es creencia del judaísmo. El purgatorio viene del judaísmo. Nosotros hemos citado un escrito de Segunda de Macabeos y vemos que Macabeos creía en esto. Ellos creían en un purgatorio, creían que uno podía orar por su pariente fallecido que murió en la fe, o su amigo que murió en la fe. Y esto es antiquísimo. Macabeos, 200 años antes de Cristo aproximadamente. Y lo vemos acá también en el judaísmo. Bien, ahora vamos a citar algunos escritos de los padres de la iglesia, escritos del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. Vamos a ver lo que dice.
vamos a ver esta literatura. Hechos de Pablo y Tecla, siglo II. Fíjate que dice. Yo te voy a explicar un poco de qué se trata la carta. Y abajo empezamos, entre paréntesis, la cita directa del escrito. Pero vamos a explicar un poco la carta. Fue una obra escrita del siglo II que narra la historia de una mujer que se convirtió al cristianismo después de escuchar la predicación de San Pablo. Posteriormente deshace el compromiso con su novio y se dedica a asistirle en la evangelización. Leemos allí una oración de intercesión para que una cristiana fallecida sea trasladada al lugar de los justos, es decir, al pozo claro, al lugar claro. Se ve que estaba en el cuarto pozo, según el libro de Enoc, el cuarto pozo que se puede salir de ahí, que no va a salir al castigo, y se pasó al primer pozo, que era el pozo claro. Vamos a la cita. Cito la cita. Y después de la exhibición, Trifaena nuevamente la recibe. Su hija Falconilla había muerto, y dijo a ella en un sueño: Madre, tú deberías tener esta extranjera Tecla en mi lugar, para que ore por mí, y yo pueda ser transferida al lugar de los justos. Creencia del segundo siglo. Tómalo como fuente histórica, como evidencia histórica de esta doctrina. No viene del catolicismo, viene antes del catolicismo, viene de Macabeos, viene del libro de Enoc, viene antes estaba esta creencia. Y Cristo la tenía. Cristo creía en el purgatorio también. Él citó, dijo parábolas, dijo: de esta cárcel podrás salir, pero tenés que pagar al último cuadrante. Vimos los apóstoles cómo interpretaban esa parábola, la interpretaban de una forma espiritual. ¿Qué más tenemos? A ver, Santa Perpetua, siglo II también, dice: en prisión tiene dos visiones. Esta es la explicación, abajo citamos la cita. En prisión tiene dos visiones. En la primera ve a su hermano, que tenía 7 años, muerto en un lugar tenebroso en el cual estaba sufriendo. Ella ora por el descanso eterno de su alma, y luego de ser escuchada tiene una segunda visión donde ve a su hermano sano y en paz. Cito la cita: vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado, y Dinócrates con un cuerpo limpio y bien vestido, y estaba buscando algo para refrescarse, y donde había estado la herida yo vi una cicatriz. Entonces entendí que había sido trasladado del lugar del castigo. ¿Qué más tenemos? Aversio de Hierópolis, lo pronuncié bien, siglo II, este escrito. El comentario dice: antes de morir compuso su propio epitafio, datado a finales del siglo II, o comienzo del siglo III, donde pide que se ore por él. La cita dice: cada uno que esté de acuerdo con esto, y quien lo entienda, ore por Aversio. Seguimos citando más literatura antigua para que tú veas que el purgatorio viene desde antes, no de la Iglesia Católica. Dice Clemente de Alejandría, dice: en los Estromata se habla de la purificación por fuego, que sufre el alma posterior a la muerte, cuando no ha alcanzado la completa santidad. La cita dice: el creyente, a través de gran disciplina, se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la anterior. Pasa por el mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudieran haber cometido después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores tormentos son asignados al creyente, porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa, y estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Vamos a seguir citando más citas. Tertuliano dice: refiere que se ore por los difuntos. Dice así la cita: una mujer está más atada a su esposo cuando está muerto. De hecho, ella ora por su alma, y mientras tanto pide refrigerio para él y ofrece su sacrificio en los aniversarios de su muerte. Hay otra cita más: cada vez que se acerca el aniversario, hacemos ofrendas por los muertos como honores de cumpleaños. Más citas. Orígenes refiere que si un hombre deja esta vida con faltas menores, habiendo hecho cosas de valor,
es condenado al fuego que quema los materiales inservibles y prepara el alma para el reino de Dios. La cita dice así: porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro o plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja. Acá está la interpretación del texto de 1 Corintios, como lo hacían los primeros cristianos. Dice así: ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera, caña y paja, de este modo marchar al reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podría quedarte sin recibir premio por tu oro, plata, piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces que serás sometido al fuego que quemará los materiales livianos para nuestro Dios. A aquellos que puedan comprender las cosas del cielo está llamado al fuego purificador. Pero este fuego no consume a la criatura, sino lo que ella ha construido, madera, caña o paja. Es manifiesto que el fuego destruye la madera y nuestras transgresiones, y luego nos devuelve con el premio de nuestras grandes obras. Cipriano de Catargo dice: una cosa es cuando es arrojado a prisión, no salir de allí hasta que uno haya pagado el último penique. Otra cosa es al mismo tiempo recibir el salario de la fe y el coraje. Una cosa ser torturado por un largo sufrimiento de los pecados para ser limpiado y largamente purgado por el fuego. Otra, haber purgado todos los pecados mediante el sufrimiento. Una cosa es, en fin, estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio. Otra, ser coronado de inmediato por el Señor. Cipriano nota que ofrece sacrificios por los difuntos. Dice así el texto: siempre les ofrecemos sacrificios, y como recordarán, tan a menudo como celebramos las pasiones, los días de los mártires, en la conmemoración anual. Finalmente también tomé nota de sus días en que partieron, para que podamos celebrar su conmemoración entre los monumentos conmemorativos de los mártires. Aunque Tertulio ha escrito y me escribe y confía los días en que pasan nuestros hermanos, bendecidos en prisión por las puertas de una muerte gloriosa y su inmoralidad. Aquí se celebra oblaciones, sacrificios por sus conmemoraciones. Más citas tenemos. Vamos a la siguiente pantalla. ¿Querés más? Te vamos a dar más. Lactancio dice: pero cuando él juzgue a los justos, él también los probará con fuego. Entonces aquellos cuyos pecados excedan en peso o número serán chamuscados por el fuego y quemados. Pero aquellos quienes la justicia y plena madurez de la virtud ha imbuido no percibirán ese fuego. Cirilo de Jerusalén dice así: recordamos también a todos los que ya murieron, en primer lugar los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, para que por sus preces y su intercesión Dios escoja nuestra oración. Después también por los santos padres y obispos difuntos en general, por todo cuya vida transcurrió entre nosotros, creyendo que ellos serán de la mayor ayuda para aquellos por quienes se reza. Ofrecemos a Cristo muerto por nuestros pecados, pretendiendo que el Dios misericordioso se compadezca y sea propicio tanto como ellos como nosotros. Gregorio de Niza dice: cuando él renuncia a su cuerpo y la diferencia entre la virtud y el vicio es conocida, no puede acercarse a Dios hasta no haber purgado con fuego, que limpia las manchas con las cuales sus almas están infectadas. Este mismo fuego en otros cancelará la corrupción de materia y la propensión al mal. Más escritos. San Ambrosio dice en su oración funeraria, donde oraba por el alma del emperador que había muerto, dice: da, oh Señor, descanso a tu servidor Teodosio, aquella paz que tú has preparado para tus santos. Lo amaba, por eso lo seguiré a la tierra de los vivos. No lo dejaré hasta que por mi oración y lamentación sea admitido en el santo monte del Señor, a quien sus méritos llama. Vamos por más. Juan
Crisóstomo dice, afirma que este recordatorio por los nombres en las celebraciones de la Cena del Señor es la mejor forma de aliviar a los muertos. Fue una práctica establecida por los apóstoles. Cita dice así, no en vano fue decretado por los apóstoles que el memorial de la Cena del Señor debe ser hecho por los que han partido. Ellos sabían que aquí había mucho beneficio, que se podría obtener para ellos. Cuando el pueblo entero está de pie con sus manos alzadas, una asamblea sacerdotal y maravillosa víctima sacrificial es ofrecida. ¿Cómo no podremos vencer a Dios con nuestras súplicas? Y esto lo hacemos por los que se han ido en la fe. Luego agrega en otro escrito, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestra ofrenda por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Más escritos tenemos antiguos. San Agustín, purifícame en esta vida y vuélveme tal que ya no necesite de fuego corrector, atendiendo a los que han de salvarse, aunque no obstante como a través del fuego. ¿Por qué acontece esto si no es porque edifican aquí sobre el cimiento leña, paja, heno? Si hubiesen edificado sobre él oro, plata, piedras preciosas, estarían libres de ambas clases de fuego. No solo aquel eterno que ha de atormentar para siempre los impíos, sino también de aquel que corregirá a los que han de salvarse a través del fuego. Hasta aquí tenemos mucha evidencia antigua de que se creía en un purgatorio y oración por los muertos. Ahora surgen algunos textos, algunas preguntas que quiero contestar, algunos argumentos que pueden salir. Y el primero es el siguiente. Me han dicho la siguiente pregunta al respecto. Explíqueme, me dijeron, explíqueme cómo se entiende entonces la salvación por fe, porque acá estamos haciendo obras para ser salvos, pareciera. Así me dijeron. Entonces la salvación es por obras. No, no es por obras. No es por obras. Una salvación por obras es imposible. Porque si tú no tendrías la gracia de Jesús, no habría una chance para ti para revertir el error. Es decir, tú quieres ser salvo por la ley, por así decirlo, y te equivocas en la primera que te equivocas, ya estás condenado. No tienes la oportunidad de arrepentimiento. Para el arrepentimiento tú necesitas gracia, que alguien muera por ti. Pero si tú dices, yo entonces me salvo por mis medios, no te podrías salvar por tus medios. En el primer error que cometas, ya la ley te condenó. No hay chance para que tú corrijas, para que tú digas, bueno, déjame que en la próxima no caigo. No, ya no hay más chance. No hay gracia. Y aquí, tú estás siendo salvo por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo estás siendo salvo. Porque la gracia de Cristo lo que te da son oportunidades para que tú mejores. Tú cometes un pecado, la gracia de Cristo te perdona. Y te dice, vamos otra vez. En la siguiente no cometas otra vez el mismo error. Y tú aprendes ahí. Y qué feo sería si no tuviésemos esa gracia, que nos da chances para cambiar. Sería imposible si no tendríamos esa gracia. Por lo cual, que tú vayas al purgatorio no significa que tú te salvas por tus medios. Tú vas al purgatorio porque está la gracia activa. ¿Se entiende? Está la gracia activa. Así que esto no es una salvación por obras. Ahora, le hago una pregunta. Muchos dicen, pero si es por fe no es por obra. No, acá estamos confundiendo los términos. Que tú seas salvo por gracia no significa que no tengas que hacer buenas obras. ¿Qué dice el apóstol Santiago? La fe sin obra es muerta. Hay muchos que no entienden esto, que no entienden, piensan que el apóstol Pablo enseña una cosa y Santiago enseña otra. El apóstol Pablo también le enseñó una salvación por obras. El apóstol Pablo dice que somos hechura suya, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí tenemos las obras, tenemos que ser buenas obras. Si somos salvos por fe, tenemos que dar como resultado buenas obras. En otro momento el apóstol Pablo dice en Romanos 2:13, no son los oidores de la ley
los justificados, sino los hacedores de la ley serán justificados. La fe no invalida la ley de ninguna manera, sino que la confirma la ley. Tenemos un apóstol Pablo que enseña una salvación por fe, pero también no descarta las obras. Lo que el apóstol Pablo enseñaba en esos tiempos, que había un problema con la salvación, un grupo religioso creía que uno era salvo por la ley, poniendo la ley en primer lugar y después ponían al Mesías, y eso era un gran error. El apóstol Pablo explica que primero es la fe en Jesús para que tengamos la gracia, y con esa gracia tenemos que pues demostrar obras, cumplir con la ley. No cumplo con la ley para salvación, sino que cumplo la ley porque recibí esa salvación por gracia. ¿Se entiende? Porque la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te muestro mi fe con mis obras. Está claro. La fe no quita las obras. ¿Se entiende? Yo hago obras, cumplo la ley, pero no la cumplo para salvarme. La cumplo por gratitud, la cumplo por amor y la cumplo porque yo obtuve esa salvación. Ahora, explicando ese punto, vamos a ver diferentes textos que se usa para decir que esto es una herejía, el purgatorio no es real, es una herejía, contradice la Biblia. Los versículos que suelen usar son Hebreos 10:14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como diciendo, ya no hace falta una purificación en el purgatorio si ya somos santificados. Te hago una pregunta: ¿sigues pecando a pesar que aceptaste a Cristo? Si dices que no, haces mentiroso a Dios. La Biblia dice que pecamos. Habiendo aceptado a Cristo, cometemos pecados. Entonces, ¿cómo esto que lo hizo perfecto? No me hizo perfecto. Quizá alguno dice, yo acepté a Cristo, pero no me hizo perfecto porque sigo cometiendo errores. ¿De qué habla ese texto? ¿Cuándo soy perfecto? Tú eres perfecto. Ya tienes una predestinación de ser salvo y ser perfecto. Si tú no logras ser maduro en esta tierra, lo vas a hacer en el purgatorio y vas a salir para vida eterna. Está hablando de esas cosas el texto. No lo podemos aplicar a esta vida real que tú dices, acepto a Cristo y soy perfecto. Porque acá dice, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, santificados y perfectos. ¿Tienes errores? ¿Cuándo eres perfecto? Cuando pases el proceso de purificación. Ahí recién vas a ser perfecto. A ver, otro texto más. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo mismo, ya tenés la garantía de la salvación. Si permaneces, si permaneces en obediencia y luchas hasta el día de tu muerte. Si tú bajas los brazos y dejas de tener temor de Dios, tú te vas a pasar para el otro bando. Acá este ministerio cree que la salvación se puede perder. La podés perder. Tenés que cuidarla con temor y temblor. Entonces, esto tampoco contradice nada. No contradice nada. Vamos con Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto tampoco contradice nada. Le hago una consulta. Le pregunto a ustedes, querida audiencia, aquel que está en esta parte del programa estará escuchando estos comentarios. Yo te animo a que lo puedas escuchar todo. Le hago una consulta. ¿Acaso no es verdad que si uno peca se tiene que arrepentir y tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento? En el caso que no lo demuestres, Dios no se olvida de lo que tú has hecho. El texto dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, si yo peco y no cambio, obviamente Él se va a seguir acordando de mis iniquidades. Pero si tú te arrepientes y tienes una vida de arrepentimiento y te arrepientes en la tierra, tus pecados son perdonados. Pero en el caso que tú mueras sin pecado, no llegues a pedirle perdón a Dios, no cambies el vicio del cigarrillo siendo creyente y mueras, tú tienes que pagar esa deuda. Tú tienes que restituir esa deuda. ¿Se entiende? Muchos creen que uno peca, le pide perdón a Dios y ya está. Ya no debo más nada, no tengo que pagar nada. ¿Cómo que no tenés que pagar nada? Pregúntale a Saqueo si no pagó sus errores, sus estafas. Saqueo se arrepintió y tuvo que restituir.
en esta tierra. ¿Te parece justo que tú digas, que se diga, ¿no? Bueno, en la tierra sí, en la tierra si yo peco, tengo que restituir lo que dañé. Si yo dejé a una mujer embarazada y después me casé con otras, tengo que hacerme cargo del nene. Tengo que hacerme cargo de mis errores. Tengo que restituir el daño que hice. Pero si muero, todos mis errores son olvidados. ¿Te parece justo eso? Que si estás en vida tenés que pagar, pero si llegas a morir, ¿quién me quita lo bailado? No es así eso, no es así. Tú tienes que pagarla, y la vas a pagar en el purgatorio. La vas a pagar en esa cárcel donde no se puede salir. ¿Las quieres llamar de otra manera? Llámala de otra manera. La palabra purgatorio no está en la Biblia. Pero lo que está ahí, la cárcel, que se puede salir, a eso le llamamos purgatorio. Pero si tú quieres llamarle Seol, Hades, llámale lo que tú quieras. Pero de ese fuego purificador vas a tener que pasar, porque tienes que pagar. Así como en vida tienes que pagar, porque Dios te quita la culpa, no la pena. Esto es como una mujer que salió por todas las noticias, ¿no? De una mujer que perdona al asesino de su hijo en pleno juicio. Se levanta esta mujer y le da un abrazo y le dijo: te perdono porque mataste a mi hijo. El joven, el asesino, recibió el perdón, pero de la pena no lo libró nadie. Fue preso igual. Yo te perdono como mamá de mi hijo, porque constantemente sabemos lo que pasó vos y mi hijo. Sé que mentiste. Pero no mentí. No mentí, yo dije la verdad. Yo solté a mis hijos y salvé a mi mujer. Lo único que yo digo. Es lo mismo con Dios. Dios te quita la culpa. Te perdona tu pecado, pero la pena no. La consecuencia no. Hay algunos casos que sí pasa. Que cierta persona por fumar demasiado tiene cáncer de pulmón, se entrega a Cristo y recibe el milagro. Y es sano de cáncer. Pero hay casos que no. Hay casos que tú vas a morir con tu cáncer. Por más que aceptes a Cristo, Cristo te perdonó. Vas a ser salvo, pero vas a morir de cáncer. La jovencita que queda embarazada por una aventura, por una noche, cometió un pecado. Dios le perdona el pecado, pero el nene lo va a tener. Y la panza le va a seguir creciendo. Y lamentablemente va a tener un hijo soltera, porque no saber de quién quedó embarazada en la noche, en el baile, en la aventura esa. No era nada serio. La pena la tenés que pagar. Por eso que decimos, tú cometes errores en esta tierra, no superas los errores en esta tierra, mueres bajo la gracia, con la gracia de Dios, pero no habiendo tenido una vida correcta, a plenitud, tú vas a ir al purgatorio y vas a ser salvo de ahí, sí, pero como por fuego, vas a tener que pagar, vas a tener que madurar, y no sé, no me preguntes cómo es el tema ahí, pero muchos padres de la iglesia decían: no quiero ir ahí, quiero aprender en vida, no quiero pasar por ese fuego purificador. Y después también citan otro versículo más, Hebreos 9, 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y este texto lo citan hasta el cansancio. Yo digo, pero ¿en qué contradice lo que hemos enseñado? Si nosotros queremos lo mismo, tú mueres y viene un juicio. Hay un juicio, hay dos lugares: el infierno y el cielo. Dos lugares. El que va al purgatorio va al cielo. O sea, ya tiene un juicio establecido. Cielo o infierno. Algunos entran rápido al primer pozo del libro de Enoch, un pozo claro,
y otros están en el purgatorio, en el pozo, en el número 4. Y tienen que ser purificados para pasar al primer pozo. Pero ya tienen un destino. Los que están en el purgatorio no van a ir para condenación, van a ir para salvación, pero van a tener que pasar el proceso. Y los que están en el segundo pozo, según el libro de Enoch, que son los que van al lago de fuego, también están juzgados. No contradice en absoluto esta doctrina, este texto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, claro, morimos una sola vez y después el juicio, claro, después del juicio, y cielo, infierno. Es así. Y llegamos a la conclusión final. Tenemos en el número 1, solo debemos orar por aquellos que creyeron en Jesús como Salvador de sus vidas. No vas a orar por aquel que está perdido en el pecado y que nunca aceptó a Cristo y que no quiso saber nada de Cristo. Ese ya está condenado al infierno. Pero aquel que murió en pecados, dando la fe y murió en pecados, tú puedes interceder por ese. En el número 2 tenemos ofrendas económicas a Dios, de manera voluntaria, obviamente, como Macabeos. Macabeos dice que dio una ofrenda económica, dio un sacrificio económico para interceder por sus amigos muertos en la guerra, que habían guardado ídolos. Pero él creía que esa ofrenda iba a ser eficaz para ayudarlos, para que sus pecados de los amigos de él sean perdonados. ¿En dónde? En el purgatorio. Eso es lo que creía Macabeos. Y en el punto número 3 tenemos orar a Dios por ellos para que el proceso de castigo sea rápido y pasen al lugar de los justos salvados. Y acá tenemos algunas citas que hemos leído, lo que creía la iglesia, los primeros cristianos. Tómalo como fuente histórica, no lo tomes como buenos ejemplos, como fuente histórica solamente. Tertuliano, Albercio, de Hirápolis, tenemos también el escrito de Hechos de Pablo y Teclas, también Santa Perpetua, que creían eso, que podemos interceder, orar por los difuntos que murieron en la gracia, pero sin llegar a una purificación completa de pecados en la tierra. Y en el número 4 tenemos aprovechar el memorial de la cena del Señor para orar por ellos. Eso lo había dicho Juan Crisóstomo. En el número 5 tenemos demostrarle a Dios sacrificios. Un sacrificio puede ser el ayuno por los hermanos fallecidos. Eso también lo enseñó Juan Crisóstomo. En el número 6 y último punto, cómo podemos ayudar a nuestros difuntos. Tener una conmemoración anual por los hermanos fallecidos. Esto lo había dicho Cipriano de Catargo. De estas formas se creía en la antigüedad que se podía ayudar a los difuntos. Yo tengo algunos parientes que han fallecido, que no han tenido una vida correcta, han aceptado a Cristo al final de sus vidas y no tuvieron ni la chance ni siquiera de leer la Biblia o de empezar a orar o ayunar. No saben lo que es un ayuno, no supieron lo que era levantar la mano a los cielos y orar. Aceptaron en el último momento de sus vidas y obviamente ellos tienen que pagar hasta el último cuadrante en esa cárcel que enseña Mateo 5 y Mateo 18, que nosotros le llamamos purgatorio, por lo cual eso es lo que le toca a nuestros parientes, y nosotros de este lado podemos llegar a ayudarles a ellos a que puedan pasarle el proceso más rápido. Y esas son algunas herramientas que te quiero dar para que tú puedas interceder por tu ser querido. ¿Sí? Hemos presentado pruebas bíblicas del canon bíblico, hemos presentado interpretación de los apóstoles en la Lida G, hemos presentado también que en el judaísmo también se cree en un purgatorio, hemos presentado escritos antes de Cristo como el libro de Macabeos, que creía que se podía orar por los muertos. Hemos presentado también escritos de los padres de la iglesia, para que tú veas que el purgatorio no viene del catolicismo, viene antes del catolicismo, y Cristo enseñó un purgatorio. Vimos también cómo los primeros cristianos interpretaban 1 Corintios, que dice, él aún será salvo, pero así como por fuego, el texto ese. Vimos que los cristianos creían en un purgatorio. No es de hereje esto, no es de hereje. Así que, bueno, ya me voy despidiendo. Fue un largo estudio, ¿no? Pero era necesario dar el punto de vista del purgatorio, si es bíblico o no, y salió positivo
es bíblico el purgatorio, también la oración por los muertos es bíblico. Muy pronto vamos a estar mostrando también que la iglesia primitiva creía que la limosna, el ser generoso, tapaba multitud de pecados, quitaba multitud de pecados. Vamos a estar demostrando más adelante en el próximo programa de enseñanza profunda, MB Enseñanza Profunda. Así que nos estamos despidiendo de esta sección, que hace mucho que no la tocábamos, pero hemos vuelto con un tema muy interesante y bien desarrollado. Así que si quieres mandar un comentario, puedes hacerlo, algo que no has entendido, y te lo vamos a estar contestando. Pero no tengas miedo de empezar a creer en un purgatorio, porque no es malo el purgatorio, es bíblico, está en la escritura, lo enseñó Cristo, sino que alguien me diga cómo se interpreta Mateo 5 y cómo se interpreta Mateo 18. Si esa cárcel que uno puede salir no es el purgatorio, ¿qué es? ¿El infierno? Ah, por favor, que digas el infierno es una falta de conocimiento increíble de las Sagradas Escrituras. Así que te voy dejando. Dios te bendiga mucho. Bendiciones.